Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a tejer este hermoso chal. Está tejido en la técnica de ganchillo crochet con una puntada muy fácil y tiene realizados estos flecos que son con nudo salomón y unas borlas en las puntas. Es un chal con una medida de 60 centímetros por 1,60 m. Está tejido con estambre bebé tam con la cantidad de 350 gramos aproximadamente. Si este chal te gusta y quieres aprender a realizarlo, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para tejer el chal son los siguientes. Voy a tejer con estambre bebé tam. Este color que voy a trabajar es matizado arena. Es con el que voy a tejer este chal. Voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros. Voy a necesitar tijeras y mi cinta métrica. Para tejer este chal vamos a trabajar en múltiplos de 8 más 3. Entonces vamos a iniciar aquí con una cadena reforzada. Ahora las 3 cadenas, 1, 2, 3. A partir de aquí vamos a ir tejiendo de 8 en 8 hasta tener la medida que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí es un motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro motivo. Y así hasta tener el tamaño que queremos para este chal. Yo voy a hacer un total de 60 centímetros de ancho. Entonces continúo haciendo cadenitas de 8 en 8 hasta tener los 60 centímetros. Aquí ya tengo los 60 centímetros y así ustedes, una vez que ya tengan la medida que quieren para su chal, hasta ahí van a llegar con las cadenas. Ahora vamos a iniciar la hilera número 1, que es la hilera de base. Aquí voy a hacer una cadena y ahora voy a ir a la tercera cadena, 1, 2, y aquí en la tercera hago un medio punto. Ahí ya tengo 2 medios puntos y en la siguiente otro medio punto. Aquí estas son las 3 cadenitas extra. A partir de aquí vamos a ir repitiendo la siguiente secuencia. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Dejamos pasar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. En el 6 vamos a hacer ahí un punto. Ahí tejemos un medio punto. En el siguiente otro medio punto y en el siguiente otro medio punto. Quiere decir que en estos 3 puntos tejemos un medio punto en cada uno. Continuamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Dejamos pasar 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena 6 un medio punto. En la cadena 7 un medio punto. Y en la cadena 8 un medio punto. Aquí tenemos 2 motivos. Otra vez 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a dejar pasar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena 6 medio punto. En la cadena 7 medio punto. Y en la cadena 8 medio punto. Y esta secuencia la vamos a repetir durante toda la hilera. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera. Dejo las últimas 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. En la cadena 6 medio punto. En la 7
medio punto y en la cadena 8 medio punto. Y así es como nos queda esta hilera número 1. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a realizar la hilera número 2. Para la hilera número 2 debemos tejer aquí en el siguiente punto, pasamos ahí y hacemos medio punto. Ahora vamos a hacer una lazada y dentro de estas 7 cadenas vamos a tejer 9 varetas. Entonces hacemos una lazada, pasamos y vamos a sacar de 2 en 2. Pasamos nuevamente, hacemos la vareta y así hasta tener 9. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. Ya que tenemos las 9 varetas en las cadenas, vamos a ir aquí al centro de estos 3 puntos, es decir, en el punto número 2, y ahí vamos a hacer medio punto. Y vamos a ir repitiendo esta secuencia. En las cadenas 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el segundo medio punto, es decir, dejamos pasar uno, en el siguiente medio punto. Y esto lo vamos a continuar haciendo durante toda la hilera. En las cadenas 9 varetas y un medio punto en el segundo medio punto, hasta llegar al final de esta hilera número 2. Aquí yo estoy llegando al final de la hilera número 2, aunque ustedes ven mi tejido ya muy avanzado, es lo mismo, vamos a ir trabajando una secuencia. Entonces aquí en la hilera número 2 van a ir al último medio punto de la hilera y ahí van a hacer medio punto. Así es como van a terminar su hilera número 2. Giramos el tejido, vamos a iniciar la hilera número 3 y vamos a trabajar un punto alto. 1, 2, 3 cadenas para sustituirlo. Ahora 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y aquí donde tenemos los puntos vareta, vamos a dejar pasar 1, 2, 3 y en la 4 vamos a hacer un medio punto. En la 5 un medio punto y en la 6 un medio punto. Nos deben de quedar 3 medias varetas libres y esto es aquí en la orilla. A partir de aquí vamos a ir repitiendo lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, dejamos pasar 1, 2, 3 varetas, en la cuarta medio punto, en la quinta medio punto y en la sexta medio punto. Así vamos a continuar, 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dejamos pasar 1, 2, 3 y en la vareta 4, 1, un medio punto, en la 5 medio punto y en la 6 medio punto. Esta es la secuencia que vamos a trabajar durante toda esta hilera número 3, las 7 cadenas. Y después vamos a ir aquí al siguiente motivo, dejamos pasar 3 puntos, en el cuarto, en el quinto y en el sexto, un medio punto en cada uno, hasta el final de la hilera. Aquí ya estoy por llegar al final de la hilera, voy a hacer aquí para terminar lo mismo que al principio, tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, una lazada y en el último punto vamos a tejer un punto alto. Así es como debemos terminar la hilera, de la misma forma como iniciamos. Ahora giramos el tejido para iniciar la hilera número 4. Aquí en la hilera número 4 vamos a tejer 2 cadenas, que esto equivale a la primera media vareta.
Ahora hacemos una media vareta. Para hacer la media vareta hacemos lazada, pasamos y ahora sacamos con una nueva lazada todas las gasas. Este también es conocido como medio punto con lazada. Entonces hacemos la lazada, pasamos y pasamos por todas las gasas. Debemos tener un total de 3. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y sobre los medios puntos vamos a tejer puntos altos, uno en cada uno. Tengo el primero, hago el segundo y el tercero. Estos son puntos altos completos, es decir que sacamos 1, 2 y 2. Hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora, aquí donde tenemos las 7 cadenas, dejamos pasar 2. En la tercera hacemos una media vareta. En la cuarta una media vareta y en la quinta una media vareta. Nos deben quedar 2 cadenas libres como al principio. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Nuevamente aquí donde están los medios puntos vamos a hacer un punto alto en cada punto. Tengo 1, 2 y 3. 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí donde tenemos las 7 cadenas vamos a dejar pasar 2, 1, 2 en la tercera, una media vareta, en la cuarta una media vareta y en la quinta una media vareta. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí donde están los 3 puntos, un punto alto en cada punto. Esta es la secuencia que vamos a trabajar en la hilera número 4. Nuevamente aquí 3 cadenas, donde están las cadenas en estas 7, 3 medias varetas, 3 cadenas y donde están los medios puntos, 3 puntos altos, hasta el final de esta hilera que es la número 4. Aquí al final de la hilera vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí al final hacemos 2 medias varetas, 1, 2 y en la tercera cadena 1, 2, aquí en la tercera otra media vareta. Y con esto termino la hilera número 4. Giramos el tejido, vamos a iniciar la hilera número 5. Aquí tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y 3 cadenas de separación, 1, 2, 3. Aquí donde están los puntos altos, ahora vamos a hacer 3 medios puntos, uno en cada uno. 1, 2 y 3. A partir de aquí vamos a ir tejiendo 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ir hasta donde están los puntos altos y en cada uno tejemos un medio punto. Tengo el primero, hago el segundo y hago el tercero. Nuevamente 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a ir hasta donde están los puntos altos y en cada uno medio punto. Esto es lo que vamos a repetir durante toda esta hilera número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y sobre los puntos altos en cada uno un medio punto y así hasta el final de esta hilera número 5. Una vez que llegamos al final de la hilera vamos a tejer solamente 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el último punto vamos a tejer un punto alto. Y así es como debemos terminar esta hilera número 5. Aquí en la hilera número 6 vamos a iniciar con 2 cadenas y dentro de estas cadenas vamos a tejer 4 varetas. Hacemos lazada, tejemos 1, 2, 3 y 4. Con las 2 cadenas debemos tejer un total de 5 varetas. Vamos a ir aquí a donde están los 3 medios puntos. En el segundo hacemos medio punto. Esto será en las orillas. A partir de aquí vamos a tejer la siguiente secuencia. Dentro de estas 7 cadenas vamos a tejer 9 varetas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el segundo medio punto hacemos medio punto. Otra vez, donde están las cadenas, vamos a hacer 9 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí donde están los 3 puntos, en el del centro, medio punto. Y así es como vamos a continuar durante toda esta hilera número 6. Donde están las 7 cadenas vamos a tejer 9 varetas. Y donde están los 3 puntos, en el del centro, medio punto. Aquí ya estoy por terminar esta hilera número 6. Voy a hacer el medio punto en el centro de los 3 medios puntos de la hilera anterior. Aquí voy a terminar con 4 varetas dentro de las cadenas. 1, 2, 3, 4 y una vareta más en la tercera cadena para un total de 5 varetas, de la misma forma como inicié, que inicié con las 5 varetas. Ahora giro el tejido, voy a iniciar la hilera número 7 y aquí vamos a tejer una cadena para formar un medio punto, en el siguiente punto un medio punto y en el siguiente punto un medio punto, en total 3 medios puntos. Y vamos a tejer ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ir al siguiente motivo y vamos a dejar pasar 3 puntos. 1, 2, 3, en el cuarto medio punto, en el quinto medio punto y en el sexto medio punto. Nos deben quedar 3 puntos libres. 1, 2, 3. Ahora vamos a continuar con esta secuencia. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí donde están las varetas, donde están las 9 varetas, dejamos pasar 3. 1, 2, 3. En la cuarta medio punto, en la quinta medio punto y en la sexta medio punto. Otra vez 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a las 9 varetas, dejamos pasar 3. Vamos a tejer ahora en la cuarta medio punto, en la quinta medio punto y en la sexta medio punto. Y esto es lo que vamos a trabajar durante toda esta hilera, que es la número 7. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera y ya tengo las 7 cadenas. Vamos a tejer aquí donde están las 5 varetas, dejando pasar 2 cadenas, en la tercera un medio punto, en la cuarta un medio punto y en la quinta y última medio punto. Así es como terminamos esta hilera número 7. Bueno, aquí, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos esta hilera que es lo mismo que trabajamos en nuestra, que tejimos 7 cadenas, 3 medios puntos. Aquí les voy a mostrar al inicio. Empezamos aquí con 3 medios puntos, 7 cadenas, 3 medios puntos, 7 cadenas, 3 medios puntos. Es lo que tenemos ahora aquí. Empezamos con 3 medios puntos y continuamos con 7 cadenas, 3 medios puntos, 7 cadenas y así continuamos con esta secuencia. Entonces lo que tenemos aquí ya es las hileras que corresponden para formar nuestra puntada. Lo que van a hacer aquí solamente es ir repitiendo. Aquí les voy a mostrar la hilera 1, que es la de las 7 cadenas. Es lo que tenemos ahorita aquí: 3 medios puntos, 7 cadenas, 3 medios puntos, 7 cadenas. Entonces lo que vamos a repetir aquí es lo que estamos haciendo ahorita. Aquí tengo la hilera número 1. Vamos a trabajar la hilera número 1, la 2,
la 3, la 4, la 5 y la 6 y empezamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y así 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta tener el tamaño que nosotros queremos para nuestro chal. Si tienen alguna duda, lo único que deben hacer es regresar el video y ver las repeticiones de cada una de las hileras de la 1 a la 6. Aquí yo ya tengo el largo que quiero para mi chal. Tejí un total de 1 metro con 60 centímetros y vamos a llegar hasta la repetición de la hilera número 1, 3 medios puntos con 7 cadenas. Hasta ahí vamos a llegar para trabajar el borde. El borde lo voy a hacer con nudo salomón y vamos a trabajar una borla al final. Aquí ustedes van a darle el largo que quieran. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Lo pueden hacer con 5 o con 8 según el largo que ustedes lo quieran. Entonces jalamos la gasa, hacemos el primer nudo, ya saben. Bueno, para quienes no saben, pasamos la hebra por la gasa que alargamos y aquí entre la gasa y la hebra pasamos nuevamente para formar un medio punto. Aquí ya tenemos el primer nudo. Hacemos el siguiente, alargamos la gasa, tomamos la hebra, pasamos por esa gasa que alargamos y entre la gasa y la hebra pasamos nuevamente el gancho y hacemos un medio punto. Entonces aquí tengo dos. Ustedes pueden tejerlo, como les decía, con 5 o con 8. Si ustedes tejen con 5 llegarían hasta aquí. Sería esta la altura, que serían 10 centímetros más la borla. Si ustedes quieren, pueden hacerlo con 8 o con 10. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Con 8, la medida que a mí me da con 8 es de 15 centímetros. Y aquí tengo 10 puntos y estos 10 puntos me dan 19 centímetros. Yo lo voy a dejar de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí voy a llegar para trabajar la borla. Para hacer la borla vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí donde hicimos el medio punto, pasamos nuevamente, tejemos el punto alto pero sin cerrar. Solamente sacamos 1 y 2 gasas. Hasta ahí llegamos. Otra vez lazada, pasamos, sacamos 1 y 2 gasas. Ahí tenemos 3 puntos. Voy a hacer 4 puntos en total. Entonces hago el último y ya que tengo los 4, ahora sí paso por todas y hago una cadena. Vamos a tejer lo mismo ahora sobre la cadena que acabamos de realizar. 3 cadenas, pasamos en esa cadena que tejimos y hacemos 3 puntos altos más sin cerrar. 1, 2, ya tenemos 4 en total contando las 3 cadenas. Pasamos por todas y ahora vamos a ir al punto donde hicimos nuestro primer grupo, ahí en el medio punto, que es el último medio punto del nudo salomón. Ahí pasamos y vamos a hacer un punto deslizado. Y con eso ya tenemos formada la borla. Ahora tejemos igual la cantidad de puntos que hayan realizado, ya sean los 5, los 8 o los 10. Y yo en este caso hice 8, entonces debo tejer 8 nudos salomón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a ir al punto donde inicié
y ahí voy a hacer un punto deslizado y así me queda. Entonces el largo total de mi fleco ya con la borla es de 16 centímetros y medio. Ahora, para ir de un fleco a otro vamos a hacer lo siguiente. En cada uno de los grupos de medios puntos, en el del centro vamos a tejer una borla, vamos a tejer un fleco, y al centro de las cadenas otro. Entonces aquí voy a ir hasta donde están las cadenas y voy a tejer 1, 2 y 3 medios puntos, y aquí voy a hacer el cuarto. En este cuarto punto voy a tejer el fleco, y yo aquí lo que hago es poner mi dedo para tener la medida en todos los nudos igual, y así es como a mí me está dando la medida que ya les mencioné al tejer mis 8 nudos salomón. Tengo 4, voy a tejer 4 más. Ya tengo aquí mis 8 nudos. Ahora voy a tejer la borla. De la misma forma hacemos 3 cadenas y 3 puntos altos sin cerrar aquí en este medio punto. Tengo 1, 2 y hago el tercero. Ya que tengo los 3 y las 3 cadenas, ya tengo 4 puntos. Cierro todos y hago una cadena. Sobre esta cadena hago otro grupo. 3 cadenas, encajamos ahí en esa cadena y tejemos 3 puntos sin cerrar. 1, 2 y 3. Cerramos y vamos a ir al primer punto y vamos a ir al punto donde formamos el primer motivo y pasamos ahí con un punto deslizado. Ya formamos ahí la borla. Ahora tejemos los 8 puntos o los puntos que ustedes estén trabajando. Tengo el primer nudo y así hasta tener los 8. Una vez que ya tengo los 8 nudos, entonces con esto termino mi fleco. Ahora voy a ir a donde inicié este fleco. Recuerden que es en el cuarto medio punto. Pasamos nuevamente y hacemos un punto deslizado. Ahora, esto es el medio de las cadenas. Vamos a tejer ahí mismo 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Nos vamos a ir hasta donde están los puntos, los medios puntos, y en el del centro vamos a hacer un medio punto y vamos a trabajar el siguiente fleco de la misma forma. Entonces tejemos ese fleco y una vez que lo terminemos, nuevamente tejemos 3 medios puntos, tejemos el cuarto y sobre el cuarto otro fleco, y así vamos a continuar con esa secuencia hasta llegar al final de este extremo. Aquí al final de la hilera vamos a hacer lo mismo. Hacemos 1, 2, 3 medios puntos, y aquí donde están los 3 medios puntos, en el del centro, pasamos y hacemos un medio punto, que es el punto número 4, y es donde vamos a tejer nuestro fleco. Entonces vamos a hacer lo mismo. Hacemos 1, 2 y así hasta tener nuestros nudos salomón. Tejemos nuestra borla y regresamos con la misma cantidad de nudos salomón. Y para terminar realizamos los flecos de la misma forma en el otro extremo. Y como pudieron ver, se realiza muy fácil y nos queda muy bonito. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Los invito a que se suscriban a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y al suscribirse, no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.